Entonces, comenzamos. Les ha llegado el PowerPoint. Y bueno, nosotros la semana pasada vimos rápidamente capítulo 1 y 2. Y yo les di puse un quiasmo. Sí. Y les decía que con eso servía para leer hasta el capítulo 4. Era la lectura de ese tiempo. Bien, ahora si ustedes miran la Biblia, vamos a omitir el capítulo 5, famoso incesto, uno que duerme con la esposa del papá, ¿se acuerdan? Lo omitimos. Y en el capítulo 6 vamos a retomar un punto. El capítulo 6, la primera parte, Pablo está enojado porque los cristianos, en vez de resolver los problemas económicos, jurídicos, al interior de la comunidad, van a los juicios, diríamos, civiles, ¿sí? Entonces, bueno, y ahí Pablo está ofuscado, pero a la mitad de ese capítulo 6, ¿sí? Que ya viene con problemas de inmoralidad, porque está el problema del incestuoso, a la mitad de este capítulo tenemos el 6-9. Entonces vamos a retomar, yo lo transcribí, está en el versículo, está en la diapositiva 4, ¿sí? Y vamos a leer un texto famoso, que es muy importante. ¿Quién quiera leerlo? Leo yo. ¿Ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se hagan ilusiones. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores heredarán el reino de Dios. Vamos a la diapositiva 5. Acá aparece el problema, una pregunta que siempre se hace, si Pablo condenó la homosexualidad. El tema hoy es muy importante y yo voy a decir algo en lo cual no me voy a meter. ¿Qué piensa, cuál es la enseñanza de la iglesia sobre la homosexualidad? No me voy a meter en desarrollo. Lo único que voy a decir es esto, que en el tema de la homosexualidad hay muy pocos textos bíblicos para tomar una posición sólida. En el Nuevo Testamento tenemos tres textos, son los que vamos a analizar. 3 textos. Ahí está, el de Corintios, uno de Romanos y uno de Timoteo. O sea, que ustedes fíjense que en el Nuevo Testamento hay solo 3 textos, casi diría 3 versículos. Entonces usted no puede fundamentar toda una posición doctrinal con 3 versículos. En el Antiguo Testamento hay otros 3. Tampoco alcanza. Entonces, el padre Rivas murió hace poco, muchos lo conocen, etcétera, y ha sido la eminencia en Biblia. En un encuentro de curas de Córdoba, estaban todos los curas de Córdoba, el arzobispo, todo, y el tema era San Pablo. Entonces, y yo le pregunté, con mucha mala intención, debo reconocerlo, yo le dije, Luis, si solo hay 3 textos en el Nuevo Testamento que hablan de la homosexualidad, ¿eso es suficiente para construir una posición teológica sobre la homosexualidad? En absoluto, ¿no? Yo se lo hice decir públicamente, yo ya lo había leído en el artículo de él, pero se lo quise hacer decir públicamente en Córdoba, un lugar de la docta, bien conservadora, o sea que, bueno, y delante de todos los curas dijo, no, con 3 versículos usted no me puede construir una doctrina, ¿está claro? Ustedes han visto que la Biblia es grande, entonces con 6 versículos usted no me puede construir una doctrina, ¿sí? No. Entonces la doctrina de la homosexualidad en la iglesia no se basa solo y exclusivamente en la Biblia, no sería suficiente. Tiene otros fundamentos que no son los temas nuestros, son la antropología, la teología, etcétera. Entonces, no es que quiera esquivarle al tema, sino que no nos corresponde. Nosotros estamos estudiando Biblia y estamos estudiando Pablo, ¿está claro? Yo lo único que le puedo decir
es que con Pablo solo o con el Nuevo Testamento o con la Biblia solo no alcanza para construir una posición sólida sobre este tema, ¿sí? Eso, y no sobre el tema, no profundizo, pero ahora vamos a analizar esta afirmación. Hay 3 pasajes clásicos, uno en 1 Corintios, que vamos a ver ahora, el de Romanos y el de Timoteo. Son los únicos textos del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces vamos a meternos aquí un poquito. Fíjense, diapositiva 6. Un primer detalle, y en esto es muy interesante. La palabra homosexualidad no existía en tiempo de Pablo, es un invento moderno, desde 1869. 1869. La Biblia nunca usó la palabra homosexual, no la conoce. Entonces es una palabra que la inventa, ahí están los datos, se inventa en 1869. Y la Biblia se escribió hace 2000 años, no existía. Entonces son malas traducciones. Cuando nuestras Biblias traducen por la palabra homosexual, se tiene que advertir que esa palabra no existía. Entonces hay que ser un poquito más preciso. Y sobre todo, hoy hay un concepto de homosexualidad que probablemente el mundo antiguo no conoció. Hoy por homosexual se entienden muchas cosas. Hoy la palabra homosexual incluye relaciones de parejas adultas, maduras, estables, permanentes. O sea, incluye muchas cosas que en el mundo antiguo no se habla de eso, ya lo vamos a ver. Entonces, el primer dato simple es que siempre que usamos la palabra homosexualidad, tenemos que saber que es una palabra moderna. O sea, en la Biblia esa palabra no existía, eso es lo importante que tenemos que saber, ¿sí? Entonces, cuando nuestras Biblias ponen la palabra homosexual, están haciendo una interpretación, no están haciendo una traducción literal. Están interpretando, se dice, bueno, no entrarán al reino los que son como algo parecido a, ¿me expreso? Pues entonces ahora vamos a la palabrota que usa Pablo. Estamos en la diapositiva 8, malakos en griego. Nuestras Biblias actuales traducen por afeminados, pervertidos, invertidos, y nuestras Biblias actuales le dan la interpretación de una desviación sexual. En cambio, en el mundo antiguo no, significa blando, suave, delicado, ¿sí? Eso a algunos los habilita para hacer algún chiste, pero significa blando, suave y delicado. Vamos a poner ejemplo. Diapositiva 9, alguien que lo lea. Jesús al hablar de Juan el Bautista, ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Un hombre vestido finamente, malakos? No, los que visten finamente, malakos, están en los palacios de los reyes. Acá Jesús está ironizando, están discutiendo sobre Juan el Bautista. Dicen, Juan el Bautista es un hombre rudo, tosco, que se ha criado en el desierto, se viste con cosas de cuero, ¿sí? Todos conocemos esto. Dice, no, ustedes en el desierto no fueron a buscar un refinado, un tipo que vive elegantemente como los cortesanos de Herodes, ¿está claro? ¿Sí? Entonces ven que hay malakos, no significa desviación sexual, ¿sí? Vamos a la diapositiva 11, quien la quiera leer. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, curando toda enfermedad y toda debilidad. Malaquía. Ven que blando, débil, ven esas expresiones, por allí va lo de las malaquías, ¿no? Entonces no tienen la orientación sexual, ¿no? Entonces, fíjense en la diapositiva 114. En la literatura extrabíblica, fuera de la Biblia, en el mundo griego, los judíos, pero que hablaban en griego también,
¿cómo se usaba la palabra malacó? Miren rápido, puede ser miedoso en la batalla, Flavio Josefo, cobarde, los apáticos, los que no se animan a suicidarse, los que comían y dormían mucho, los que tomaban demasiado vino y disfrutaban de comidas finas, los perezosos, los que usaban ropa cara, que escuchaban música suave, los que se mostraban demasiado amables, también los que estudiaban mucho. Todo eso era malacos. ¿Ven? Es una gente de una cultura refinada, que escucha música, bebe un buen vino, ven en esa línea, ¿no? Bueno, qué sé yo, en Buenos Aires dirían unos conchetos, algo así, ¿no? No sé si eso dirían, pero bueno, no se me ocurre el ejemplo. Pero no se está hablando de la desviación sexual, ¿no? Entonces, eso es lo que... Entonces sería, la mejor traducción, miren diapositiva 15, serían refinados. Alguien que vive, ¿vieron? Elegantemente, refinado, con una buena ropa, etcétera. Pero no tiene nada que ver con, ¿cómo que se llama? Con la orientación sexual. Miren abajo de todo, en esta diapositiva 15, el número 3. Esto explica por qué Pablo, en la carta a los Corintios, pone Malacois en la lista de los injustos. ¿Viste que vieron los avaros, los ladrones? Están más en la línea de justicia social que en la línea de lo sexual. ¿Por qué? Y porque en el mundo antiguo, el concepto del mundo antiguo, esto cambió en el mundo moderno, los bienes son limitados. El presupuesto de la economía en el mundo antiguo es que los bienes son limitados. Por lo tanto, el rico es alguien que acapara. ¿Está claro? Entonces un refinado de algún modo es como el rico. El rico es alguien que acapara. Fíjense, muchas veces ustedes van a ver que los evangelios dice, fulano de tal era un rico. No necesita adjetivar un rico injusto. Si es rico, ya está acaparando. Posee bienes que a alguien le está faltando. ¿Me expreso? Bueno, en el mundo antiguo, los bienes son limitados. Este concepto se cambió en la modernidad. Los bienes son limitados. Luego, un refinado, un tipo que vive banqueteando, es un injusto. ¿Está claro? Bueno, Pablo está diciendo esto. Estos no van a entrar al reino. Y ahí metió a malacos. ¿Estamos en esta palabrita? Ahora vamos a la otra que usó Pablo en la diapositiva 17, arsenocoites. Arseno es hombre. Esto voy a tener que explicar, ¿sí? Ahora digamos que es hombre. Coites es cama. O sea, hombre cama. Un tipo que lleva la cama, ¿está claro? Eso es una arsenocoites, ¿sí? Hombre cama. Bien. Este texto, vamos a la diapositiva 18. En realidad se refiere al concepto de pederastia o pederastía. ¿Qué era esto? Un mayor en el mundo... A ver, en el mundo griego la homosexualidad no se da entre hombres adultos. Ustedes lean a Platón, Sócrates, pues Sócrates siempre anda con jovencitos. Sócrates no se enamora. En el mundo antiguo no estaba bien vista la homosexualidad entre adultos, ¿está claro? Pero era aceptable la pederastia, o sea, un adulto ya tenía como un alumno, le enseñaba filosofía, o era un esclavo, o un aprendiz, y entonces este gran maestro lo iniciaba en la sociedad del mundo adulto. Entonces, de ese modo se justificaba la homosexualidad. Pero homosexualidad en este sentido, un adulto con un pequeño. Hoy llamamos a eso pederastia. ¿Está claro? Si bien era aceptado en la cultura griega, se sabía que había cierta violencia, ¿sí? Pero lo importante es esto. Esto no se hacía entre adultos. En Grecia la homosexualidad entre adultos no estaba bien vista. Se la aceptaba con los pequeños, un adolescente, con un niño, ¿sí? Eso es Sócrates, Platón, etc. Bueno, toda la cultura griega, ¿no?
¿Se acuerdan que en el Nuevo Testamento hay un oficial que va a pedir por un niño? ¿Se acuerdan? Bueno, probablemente hay una relación de pederastia también. Bueno, entonces, ahora miren, vamos a la diapositiva 20, fíjense. Diapositiva 20. La palabra arsenokoites está formada por el término arsen, que en griego significaba tanto un hombre adulto como uno que no lo era. Acá Pablo no usa el término común que es aner andros, de ahí viene la antropología, que siempre se refiere al adulto. Entonces, si Pablo hubiera usado la palabra aner, significaría la homosexualidad entre adultos. Pero no, Pablo va a usar arseno, entonces, que significa adulto y o niño. Entonces, el concepto más claro, que está cerca de lo que Pablo está condenando acá, es la pederastia, ¿está claro? Y no la homosexualidad, ¿no? Y por eso Pablo lo ubica esto también entre lo injusto, los ladrones, los tramposos, ¿ven? Va más en una denuncia social, ¿sí?, que estrictamente a una desviación sexual. ¿Me expresé? Bien, entonces, bueno, entonces ahí tenemos un texto de 1 de Corintios. Vamos juntando. Ahí hay dos expresiones, malakos y asenokoi, que no significan, estaría mal traducirlo por pederastia. Entonces hay que pedir al traductor que me mejore la traducción para que yo pueda entender. Ahora, si ustedes leen el contexto de lo que viene diciendo anterior, Pablo viene denunciando, miren, si pueden abrir la Biblia, ahí la tienen en la mano, miren el capítulo 6, mejor, ya en el 5, yo para que vean el contexto, lo tienen, miren la Biblia, estamos en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 9, ¿lo tienen? Sí. Yo lo leo rápido. En una carta anterior les advertí que no se mezclaran con los deshonestos. No quiero decir que se aparten por completo de los deshonestos de este mundo, de los avaros, de los ladrones, de los idólatras. De ser así como tendrían que abandonar el mundo. Lo que quise decirles es que no se mezclen con aquellos que diciendo ser hermanos son deshonestos. Avaros, idólatras, difamadores, bebedores, ladrones. Y aconsejo que no se jueguen. ¿Ven que está... ¿Quiénes son los deshonestos? Acá no se menciona ningún desvío sexual. Y bueno, y después ya en el capítulo 6 repite lo mismo, el que estamos analizando. Vamos al capítulo 6-9, el texto que estamos analizando. Ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios. No sean ilusiones, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores heredarán el reino. Eso se cumple. Entonces acá no se está hablando de un desvío sexual, acá se está hablando de gente que es injusta en términos genéricos. Y por eso lo que Pablo está cuestionando sobre todo es la pederastia, ¿claro? Porque ahí sí había una relación de injusticia. ¿Estamos hasta acá? Padre, ¿puedo hacer un comentario? Cada vez que se toca ese tema yo me acuerdo de Cometas en el Cielo, que es una película, no sé qué origen es, pero trata de un chiquito, no sé si sirio, de esa cultura, que es abusado por un adulto, y me parece que es una práctica muy común, incluso la trata hoy en día es una práctica muy común entre los adultos musulmanes, abusar de chicos. Incluso Las Mil y Una Noches dice que el amor de un jovencito es mejor que el amor de las mujeres. Por ahí nos puede acercar a la cultura de la época, ¿no? Sí, no, en el mundo antiguo parece que la cosa es así. Es muy claro en el mundo griego, y fíjense que
la Palestina de Jesús es una Palestina ya muy marcada por la cultura griega, ¿no? Bueno, perfecto, o sea que estamos en este mundo, el Nuevo Testamento es griego, o sea que se lee, el Antiguo Testamento que se lee es la 70, que es la traducción griega. Pablo, todos leyeron la Biblia en griego, y lo escribieron en griego, o sea que estamos en este mundo cultural, ¿sí? El mundo cultural griego, que sí lo conocemos porque hay mucha literatura, entonces, bueno, parece que ese es realmente el contexto, ¿no? Bien, vamos ahora, diapositiva 25, al texto que aparece en la carta a los romanos. Esta es la última carta que escribe Pablo, y acá no aparece ni Malacos ni Arsenocoites, pero aparece el problema. Entonces, fíjense, primer apartado no, el segundo, el tercero. Pablo está discutiendo con los paganos, y dice, no reconocieron a Dios en la creación. Entonces dice, pero que se negaron a aceptarlo y prefirieron fabricarse sus propios dioses y adorar imágenes con forma de hombres mortales, de aves, cuadrúpedos y reptiles. O sea, no reconocieron al creador y se terminaron inventando diosecillos, ¿sí? Entonces empezaron a adorar cualquier objeto humano, ¿no? Y en ese contexto aparece, ahora vamos a la diapositiva 26, el texto que nos interesa. ¿Alguien que nos quiera leer? Diapositiva 26. Las mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras. No sé si... Ese 26. ¿Cómo te lees? Por eso Dios los entregó. Claro. Ah, yo como 26 tengo esta. No, Bueno, pero todavía también otro. son 2 renglones nomás. Por eso Dios los entregó a pasiones infames y después sigue lo que vos estabas leyendo. Ah, no te ha salido bien la diapositiva. Ah, tengo 2 renglones en color bordó. Por Bueno, eso a Dios ver, los entregó a pasiones infames. Seguí. Sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza, y también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, ardieron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, en Romano 1:26. Ahí, Gloria, entonces faltaban 2 renglones nomás. No sé qué Exacto, pasó. ahora sigue Gloria con... Ya, entonces, está entonces... Bueno, entonces, las mujeres tuvieron relaciones contra la naturaleza y los varones, más aún, tuvieron relaciones entre ellos, ¿sí? Vamos entonces a la diapositiva 27. Bueno, una interpretación común que se hizo de esto es el lesbianismo. Esto de que las mujeres tuvieron relaciones contra la naturaleza, ¿no? También el lesbianismo no fue una experiencia muy conocida, muy estudiada. Conocemos muy poco la famosa Safo, la poetisa de Lesbos, ¿se acuerdan? El lesbianismo viene porque hay una isla en Grecia que se llama Lesbos, y ahí hay una famosa poetisa del siglo VI antes de Cristo, que era lesbiana, eso sí está demostrado, y toda su poesía es una poesía sobre el lesbianismo. Y allí viene la palabra lesbianismo. No obstante, salvo ese caso, en el mundo antiguo no hay muchos datos para estudiar, para profundizar el tema, ¿no? Entonces es muy difícil ver rápido de ahí el tema del lesbianismo. En la Biblia no aparece el lesbianismo y en la tradición cultural judía tampoco. Probablemente por el machismo, pero bueno, no aparece. Por eso no es fácil concluir que este texto habla del lesbianismo. Probablemente está hablando de otra cosa. Vamos a la diapositiva 29. Como en el mundo antiguo y en la Biblia el sexo fundamentalmente está orientado a la procreación, fíjense que esto fue hasta el Concilio Vaticano II. Aristóteles dijo que el fin primario de
de la relación sexual era el hijo, la procreación. Eso marcó al cristianismo hasta el Concilio Vaticano II. Hasta el Concilio Vaticano II la Iglesia enseñaba que el primer fin del matrimonio era tener hijos. Eso cambió en el Vaticano II, que dijo, no, el primer fin del matrimonio es la alegría del amor. Los esposos se casan porque se quieren. Ahora, el segundo dice, fruto del amor vienen los hijos. Entonces lo que hizo el Concilio Vaticano II es poner la procreación en segundo lugar, ¿no? En primer lugar está el placer de la amistad, eso es. No quiere estar con determinada persona porque es agradable. En primer lugar es eso, el placer de la amistad. De ahí vienen también los pibes. Pero acá hubo un cambio muy grande, muy grande. Piensen en los miles de años en los que se pensaba de otra forma. Bueno, la Biblia también creía que el hombre fue creado para procreación. Chao, lo placentero no está ausente, pero está en segundo lugar, ¿no? Entonces, ¿a qué se referiría esto de que las mujeres tuvieron relación contra la naturaleza? A la mitad de la positiva. Y bueno, aunque habrán tenido sexo anal, el coito interrumpido, ¿sí? La cópula durante la menstrual, probablemente a eso se está refiriendo acá, que las mujeres tuvieron relaciones contra la naturaleza, ¿sí? Entonces, esto es importante. Entonces, ¿y qué es lo que se critica acá? Que sean relaciones contra la naturaleza, ¿sí? Aunque eran relaciones heterosexuales, pero se las consideraba que eso no era el fin natural de la sexualidad, que es la procreación. ¿Estamos hasta ahí? Este sería el caso de las mujeres. Más complicado el del varón. Vamos a la otra diapositiva. Abandonando el uso natural de la mujer, ardieron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre. Ya no era, la situación de la mujer no era mujer con mujer. No, dice que tuvieron el uso antinatural de la sexualidad, pero no dice que fueran mujer con mujer, por eso no se puede hablar del lesbianismo. Acá sí se habla claramente de homosexualidad, hombres con hombres, ¿sí? Acá es bien claro la expresión. La cuestión es que lo que acá Pablo está objetando es que esta es la relación hombre con hombre, una relación contraria a la naturaleza. Y este es el tema que hoy se discute mucho en la Biblia. Cuando se habla de esto desde el aspecto bíblico, este es un punto importante. Vamos a la diapositiva 31. Para Pablo, ¿qué era natural? O sea, dice los varones, los homosexuales, una relación antinatural. ¿Está claro? Voy a usar de expresiones más rápidas, más de hoy. Es como si yo dijera, bueno, una relación homosexual, una relación antinatural, ¿sí? Hoy escuchamos así. Ahora, el problema es ¿qué era lo natural? Bueno, para Pablo, como en el mundo antiguo, era percibido algo que está en la naturaleza. ¿Está claro? Entonces, lo que está de acuerdo a cierto orden natural. ¿Qué es el orden natural? Bueno, mañana, tarde y noche, lluvia, sol, así las plantitas crecen, etcétera. Las reproducciones de todos los bichos, los animales, todo eso va configurando un orden natural. El sol siempre sale de allá y siempre se acuesta en aquella parte. Entonces todo eso es lo que se entendía en el orden natural. Sobre todo esta era la perspectiva bíblica, que era bastante sencilla y simple. Lo que se contemplaba de la naturaleza, eso era el orden natural. Bueno, no así en el mundo griego. Yo no sé por qué omití eso. Claro, Pablo escribió en el mundo griego. Entonces, en el mundo griego, cuidado,
Para Platón, Aristóteles y la filosofía de la época, ¿sí? Los estoicos, etcétera, la palabra orden natural era una palabra mucho, tenía más fuerza. Era una manifestación de lo divino. El orden de naturaleza era como una manifestación de lo divino y por lo tanto era inmutable. Si decíamos que esta era una ley natural, es porque me estaba registrando el orden natural. Y si es un orden natural, de algún modo querido por Dios, porque es manifestación de lo divino, esto es inmutable. Esto es un valor normativo, ¿me expreso? Entonces ahí viene el derecho natural, la ley natural, ¿sí? Todo esto se basa en que hay un orden natural, que no es un orden humano, no es una ley humana, no son costumbres humanas. Me expreso, ¿no? El orden natural es anterior a la cultura humana, ¿no? Entonces el orden natural es algo inmutable, es un valor para siempre, ¿sí? Entonces es un valor y una norma definitiva. Estamos hasta acá, ¿no? Esto es Platón, Aristóteles, Plotino, etcétera. Todo el pensamiento filosófico de la época. Pero acá Pablo, si bien es griego, se mueve en esta cultura, Pablo acá está hablando como un judío más que como Platón, ¿no? Entonces, acá, vamos a la diapositiva 32. Acá les pongo una cita, miren, de Ratzinger, 1964. El tema es muy serio. A ver, voy a contextualizar. Nosotros tenemos en la Iglesia Católica la doctrina social de la Iglesia, ¿sí? Bueno, y la doctrina social de la Iglesia tiene afirmaciones que decimos que vienen del orden natural, de la ley natural. Por ejemplo, la familia. Ahora, bien, la familia es un orden querido por Dios, sí. Entonces es un valor inmutable, sí. ¿Me expreso? Ningún creyente atentaría contra el valor de la familia. Perfecto. ¿Por qué? Y porque algo no solo querido por Dios, sino que esto es algo que responde al orden de la naturaleza. ¿Sí? Todos los bichos tienen papá y mamá, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, ahora, ¿qué dice Ratzinger? Miren acá. Miren, 1964, todavía no terminó el Concilio Vaticano II. Él es un jovencito, es un teólogo brillante. Los obispos se pelean por tenerlo, pero él no participó del concilio porque no era obispo. Era un teólogo. Él daba charlas a los obispos en el concilio. Entonces, él iba a las alas del concilio y decía, bueno, voy a dar una charla sobre lo que es la revelación y la tradición de la Iglesia, y los obispos libremente se anotaban y asistían a esa charla. Ahí se hizo famoso, un joven brillante. Entonces, pero esto, miren, 1964, no terminó el Concilio Vaticano II. La Gaudium et Spes se va a publicar en 65, 8 de diciembre de 65. Gaudium et Spes está el pensamiento social de la Iglesia en el Concilio Vaticano II. O sea que Ratzinger está escribiendo ahí. Y miren la observación crítica que le hace a la doctrina social de la Iglesia. Y ustedes vamos a poner como ejemplo la familia. Fíjense, Ratzinger dice, sospecha de ideologismo. ¿Qué es ideologizar? ¿Qué es una ideología? ¿Qué es ideologismo? Dice así, Ratzinger. Yo voy a poner la palabra familia, él no la puso, el ejemplo lo pongo yo. La familia es la estructura social histórica. A ver, la familia del medioevo era una cosa, la familia del Renacimiento es otra, la familia postindustrial es otra, ¿está claro? La familia del siglo XXI no es la familia del siglo IV. O sea que la familia tuvo estructura social histórica muy concreta. El modelo de nuestros papás, en donde la obediencia era importante, la cachetada tenía su lugar, etcétera. Bueno, muchos extrañan eso y muchos dicen, eso es la familia. Ahora hemos perdido la familia, pues entonces vuelvo a Ratzinger. La familia, una estructura social histórica que fue experimentada como natural. La relación de nuestros abuelos la hemos considerado como eso, el orden natural. Eso fue siempre el hombre.
Por eso siempre era obediencia, ¿no? Sigue. Y por ello, Ratzinger, subrepticiamente, dichos elementos corren el peligro de ser considerados normativos sin serlo. Creer que el modelo familiar de nuestros abuelos es el modelo dogmático para siempre. ¿Está claro? Ahí está el error. No, en los años 50 se vivió de un modo de matrimonio que probablemente fue útil y necesario. En el siglo IV se vivió otro matrimonio. O sea que no hay que confundir lo epocal, ¿sí?, lo sociotemporal, cómo se vivió la familia. Hoy cuando se dice crisis familiar, lo que está en crisis es un modelo social. Hay un modelo familiar que ya no funciona. Eso se puso en crisis. Pero entonces, hoy tenemos que reinventar la familia. Pero no desaparece el concepto de familia, sino que es un concepto sociohistórico. Entonces, la familia es algo de derecho natural, sí. Ahora el modo en que los seres humanos realizamos esto que llamamos familia es epocal. En cada época tiene un rostro diverso. ¿Me expreso? Entonces dice Ratzinger, cuidado con poner orden natural a cualquier cosa, ¿no? Tenemos que ver, ¿no serán costumbres? Y ahí está, acá voy a hablar de Pablo. Entonces Pablo está cuestionando más bien costumbres. Voy avanzando. Si se entendió, avanzo. Miren diapositiva 33. Para Pablo, el pelo largo era antinatural. Miren, ¿acaso no nos enseña la misma naturaleza que es una vergüenza para el hombre dejarse el cabello largo? Sigo. Lo mismo ocurre con los temas también de orden natural. La esclavitud era algo natural. La subordinación femenina era algo natural. El sometimiento a la autoridad era de orden natural. El silencio de la mujer, etcétera. ¿Ven? Para Pablo, entonces, pero acá Pablo, ¿qué entiende por orden natural? Lo que entendía Aristóteles. No, Pablo está diciendo, son costumbres, ¿sí?, muy fuertes, que vienen de tradiciones muy, muy importantes. Ahora, hoy nosotros tenemos otro concepto de orden natural, que no es este de Pablo. Entonces Pablo está cuestionando, ¿sí?, ¿qué está cuestionando? Un modo de vivir la sexualidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia con Pablo? Cuando Pablo dice que la relación homosexual va contra la naturaleza, él está teniendo un concepto más débil, más blando que el que nosotros tenemos. Para nosotros, si esto es el orden natural, es imposible. Entonces, es impensable la relación homosexual. ¿Está claro? Ahora, en el pensamiento de Pablo no se estaba diciendo eso. En el pensamiento de Pablo se estaba criticando costumbres. Vamos a una diapositiva más. Miren, diapositiva 34. Este es un documento excelente de la Pontificia Comisión Bíblica, PCB del 2008, casi al final, número 159. Ahí les puse abajo el link el enlace para que lo lean. Este es un documentazo. Es largo. Hay dos documentos excelentísimos de la Pontificia Comisión Bíblica. La de 1993, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, es una cosa excelente. Y este está en segundo nivel, o Tainoma también. Este es un documento excelente sobre Biblia y moral, ¿sí? No es un documento corto, hay que tener... pero, bueno, este es el último párrafo, ya termina, queda un párrafo más, ¿no? Y entonces dice así, está concluyendo varias conclusiones, ¿no? Dice, ciertos problemas permanecen abiertos. O sea, después de escribir todo el documento, dice, miren, muchos problemas quedan abiertos. No resolvimos todo. No es un documento exhaustivo. Ciertos problemas permanecen abiertos. Recordemos que el concepto de ley natural, del que se cree encontrar un esbozo en Pablo, pero que implica, al menos en su formulación doctrinal, tradicional, categorías filosóficas externas a la Escritura. O sea, como la Iglesia maneja el concepto de orden natural,
La Iglesia lo está leyendo más desde Aristóteles que desde la Biblia. Entonces, la formulación tradicional de la Iglesia pasó por Aristóteles, ¿sí?, por categorías más filosóficas que no eran las de Pablo, que eran categorías históricas. Para Pablo es una costumbre. ¿Me expreso con esto? ¿Sí? Entonces, acá sí hay una crítica a la homosexualidad. No obstante, Pablo acá el fundamento, más que del orden natural, aunque usa esa palabra, Pablo está cuestionando porque no se puede ir contra las tradiciones de Israel, contra eso no se puede ir, ¿no? Bien, ya todavía no me toma. Diapositiva 36, vamos a ver el tercer texto. Dijimos que había tres, uno en 1 Corintios, otro en Romanos y otro en 1 Timoteo. Ya no puedo explicar lo que voy a decir ahora, pero este no lo escribió Pablo, pero sí son los discípulos de Pablo. Pablo muere en el año 60, esta carta ha sido escrita en torno al año 100, ¿sí? Perfecto. ¿Alguien que lo quiera leer? Diapositiva 36. La leo yo, pero la tengo en el 35, se ve que a mí me falta una. A Timoteo, prima de Timoteo. Hacia el año 100, Pablo ya había muerto. Un catálogo de 14 vicios condenados. Los malvados y rebeldes, los impíos y pecadores, los irreligiosos y profanadores, los parricidas y matricidas, los asesinos inmorales, homosexuales, arsenocoités, secuestradores, mentirosos y perjuros. Ya hemos explicado esta palabra, ¿no?, que sería la pederastia, ¿sí? Ven que está en la línea de las cuestiones sociales, ¿ves? Matricidas, asesinos, inmorales. Ven que el contexto, ¿sí?, no se está refiriendo tanto al desvío sexual, sino a todos estos que no van a entrar al reino, que son malvados, impíos, rebeldes, etcétera. Está dentro de esa generalidad que ya hemos explicado. Y fíjense ahora en diapositiva 37, al final, el último punto seguido dice, no dice que quienes lo practiquen estén excluidos del reino, sino solo fuera de la ley. O sea, acá Timoteo está siendo más benigno que Romano. El Romano había dicho, era fuera del orden natural, aunque ya hemos aclarado en qué sentido, pero acá inclusive es todavía más benigno. Dice, bueno, no es que está contra el orden natural, está contra la ley. ¿Sí? Bien. A ver. En síntesis, como comencé yo hoy, con Pablo no alcanza para construir una doctrina sobre la homosexualidad. Son textos que... Y el Antiguo Testamento no aporta mucho más. El Antiguo Testamento yo no me los acuerdo, pero son 3 o 4, no estamos hablando de... ¿Sí? O sea que la Biblia es un libraco grandote, que vos me digas que hay 7 textos, y no te estoy... ustedes ven que es un versículo, 2 versículos. Entonces, no se puede construir una postura doctrinal con 3 textos, ¿sí? Entonces, yo con esto lo único que digo es esto, no estoy planteando una cuestión metodológica. Ahora lo que yo digo, cuando la Iglesia presenta doctrinalmente su postura sobre la homosexualidad, ha buscado otras herramientas, ¿sí? Y entre esas herramientas, la más importante no es la Biblia, y generalmente son herramientas más antropológicas, psicológicas, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, dejamos ahí la cuestión, pero ciertamente que con Pablo no alcanza para condenar a la homosexualidad, ¿no? Bueno, dejemos ahí el punto. Estamos en la 39. Acá viene el famoso tema, miren, 39, miren versículo 12. Todo me está permitido, pero no todo es conveniente. Todo me está permitido, pero no dejaré dominar por nada. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada el conflicto de que yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, etcétera?
y en esa humorada él sí que dice, pero yo veo que hay un problema de fondo ahí, hay un problema. ¿Quién dijo eso de que está todo permitido? Que dice, fuiste vos, Pablo. Lo que pasa es que la gente lo tomó por otro lado. Entonces acá Pablo corrige, ¿qué quiere decir todo está permitido? Dice, sí, es cierto, todo está permitido, pero no todo es conveniente, ¿no? Entonces acá instala, acá hay un criterio donde está revisando el libertinaje, digamos, ¿no? Entonces, miren ahora, y esto lo está aplicando al tema de la fornicación. Vamos a diapositiva 40, alguien que lo quiera leer, por favor. Bueno, lo leo yo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Cómo voy a tomar los miembros de Cristo para convertirlos en miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Porque dice la Escritura, los dos serán una sola carne. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Eviten la fornicación. Acá hay un problema antropológico. En la cultura griega predomina el dualismo. El alma está por acá y el cuerpo está por otro lado. Es más, en el caso de Platón, casi que el cuerpo es el enemigo del espíritu. O sea, hay una fuerte disociación. Por eso es que la prostitución, existen prostituciones sagradas y hay prostitutas sagradas. La prostitución era algo que no se veía tan mal porque mi yo espiritual no se prostituía. Lo que se prostituía en todo caso era el cuerpo. Y como el cuerpo era lo menos importante en la dignidad de la persona humana, era algo secundario, ¿está claro? En todo caso era un problema menor. En cambio, en la antropología griega, el hombre bíblica, el hombre es uno. Cuerpo y alma, pero es uno. Y uno de una forma indisoluble. Por lo tanto, lo del cuerpo, la prostitución del cuerpo significa una prostitución de la persona, ¿no? Y entonces, la relación de la prostitución significa hacerse uno con una prostituta. Por eso, por ejemplo, los dos serán una sola carne. Entonces, acá Pablo estaba usando la antropología hebrea para cuestionar las relaciones de la carne en el sentido peyorativo del término. Por eso habla de la fornicación, diapositiva 41. Fornicación, miren, de diapositiva 46. La fornicación era esa... ¿Ven puente? Entonces las relaciones de las prostitutas se solían hacer bajo un puente o callejuelas así. De ahí viene la palabra prostitución, ¿no? Pablo en la 43 dice, que nuestro cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo. No me detengo más. Entonces vamos a la diapositiva, al capítulo 7, que sí es para detenerse, lo vamos a arrancar, pero este capítulo es un poquito largo. Acá habla del matrimonio, ¿sí? Entonces, ven que le va dedicando muchos capítulos, todo el tema de la sexualidad. Bueno, ahora vamos al tema, capítulo 7 del matrimonio. Miren diapositiva 45. Primero hay que decir cómo se valora el matrimonio en el mundo griego, cómo se valora el matrimonio en el mundo judío, en la Biblia, y cómo se valora el matrimonio en Jesús. Yo ahí puse textos, no los vamos a leer porque no nos va a dar el tiempo, los vamos a omitir, pero puse textos griegos, textos judíos y algunos textos contemporáneos de Jesús. No los vamos a leer porque son largos, ¿sí? Solamente una clave de lectura. A ver, diapositiva 46. La idea de base es esta. Los griegos tuvieron una postura crítica sobre el matrimonio debido a que tenían una opinión negativa de la mujer. O sea que el concepto de matrimonio
Y esto vale para los judíos, para los griegos, esto vale para todos. El concepto de matrimonio va a ser bueno o malo según haya una buena mirada sobre la mujer. Si la mujer es la causa del pecado, todo eso, bueno, el matrimonio es algo negativo, ¿está claro? En cambio, si la mujer es otra cuestión, enriquece al ser humano, bueno, el matrimonio hace algo positivo. O sea, esta idea es la clave para ver la posición sobre el matrimonio en el mundo antiguo. Entonces, solo paso a las diapositivas 47, arrancamos con el mito más antiguo de Hesíodo, donde Dios hace a la mujer, Dios está enojado con los hombres y en vez de mandarle un diluvio, le manda una mujer. Diapositiva 48, que dice con una mente cínica y un carácter voluble. Bueno, no lo leo, es un mito, pero muy importante, es el mito de Pandora, muy importante para la cultura griega. En la diapositiva 55, ahí hay un poeta, Alexis, que también dice que las mujeres están enfermas, ¿sí? Diapositiva 55, 53, no, 52, 53, 54, 55, están los cínicos, ¿sí? Miradme, no tengo casa, no tengo mujer ni hijos, sin embargo, ¿qué me falta? ¿No? Soy libre. Ven que la mujer no es algo necesario, ¿no? Bueno, los estoicos, diapositiva 55, sí consideraban positiva a la mujer, y el culto de Isis, que es de Egipto, a las mujeres les alentaban a que tuvieran también, se abstuvieran del matrimonio, ¿no? Bueno, diapositiva 55, lo de los judíos lo conocemos, el hombre y la mujer son... ¿Qué pasó? ¿Se habrá quedado sin luz? Se fue. Se cayó algo acá y tuve que reiniciar todo. A ver, faltan 5 minutos, creo que no vale la pena arrancar con... Bueno, yo fui a la tema del 114 y matrimonio. algo, el tema estaba más o menos ahí también. Pero bueno, después me fui de nuevo. Bueno, pero digo, me parece que no tiene sentido arrancar un nuevo tema como el del matrimonio, que va a ser largo, ¿sí? Entonces, más bien, suspendamos acá y tomémonos algunos minutitos para quienes quieran hacer comentarios, observaciones, sugerencias. Y bueno, compartamos, pero no avancemos en la lectura, ¿sí? Que el tema está muy interesante y que es bueno reafirmarlo, porque es un tema de la actualidad muy complicado y discutible. Esa es mi posición. De Lesbos no traían los esclavos ahí en en Jerusalén, en esa zona, en esta época. ¿Cómo? De la isla ¿Cómo? Lesbos no traían esclavos para que les sirvieran ahí en esta época, en la época de Pablo. No tengo idea. No. Yo mencioné a Safo, la profetisa de Lesbos, ¿no? Que se hizo famosa porque, bueno, por toda su poética es hablando del lesbianismo, bueno, y por eso, bueno, pero no estoy enterado si de ahí. Bueno. Yo solo la mención que hice es porque esa es la gran famosa poetisa lesbiana que existe siglo VI a.C. Bien. Yo me estaba acordando cuando empezaste con este tema, padre, de haber hecho, al poco tiempo que estaba acá en Italia, un curso en Bosse, que es el monasterio de Enzo Bianchi. No sé si allá lo conocen o no, a Enzo Bianchi, que acá es muy conocido, y tiene una postura muy específica sobre este tema. Inclusive él en alguna conferencia dijo que donde hay amor existe Dios. Entonces dice, basta de andar poniéndole la palabra pecado o un estigma a dos personas que se aman. Generó un revuelo increíble, pero bueno,
él era muy amigo de Lucho Dalla. Cuando murió Lucho Dalla, él fue a su velorio y después lo masacraron, dijeron de todo, que cómo se permitía ir al velorio de un homosexual. Y él dijo, bueno, dice, para mí era un amigo, y primero es una persona, y es hijo de Dios. Lo que pasa es que acá Italia, y más que todo Italia del Norte, es muy, muy no racista. Está mucho contra la homosexualidad. Sí, son una porquería, lo digo así. Pero bueno. Padre. Lo que importa, sí, dale, María Celina. Sí, estoy sacando como conclusión, no sé si será así, pero ha influido mucho en esta doctrina que construyó la Iglesia Católica debido a la influencia del teólogo Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás se basó en Aristóteles, ¿no? En la doctrina griega. Sí. A ver, ¿cómo que se llama? Aristóteles es el gran científico de la época. Santo Tomás es un modelo de diálogo de iglesia y mundo, fe y ciencia. Para la iglesia, en el Concilio Vaticano II se lo sigue mostrando como modelo ejemplar del teólogo católico, pero ¿en qué sentido? En este sentido, que Santo Tomás de Aquino sacó la teología de los monasterios y lo llevó a la universidad, al mundo. Entonces se puso a dialogar con Aristóteles, como hoy dialogar con Heidegger, con Hegel, con Marx. Entonces, Tomás, en ese sentido, sigue siendo un ejemplo porque se animó a dialogar con el mundo, con las ciencias extrañas. ¿Está claro? Bien. Entre ellos descubre a Aristóteles. La iglesia era platónica hasta Tomás. San Agustín se hizo platónico. El dualismo griego es de Agustín. Es de Agustín. Entonces, San Agustín asume sin más a Platón, se hace muy platónico, y él es el que trae el problema de que el cuerpo es malo. Eso no es Santo Tomás, y eso no es Aristóteles, eso es Platón. Entonces Platón trajo el problema de que el cuerpo es malo y qué sé yo. Santo Tomás hace la revolución aristotélica y dice, no hay un dualismo de cuerpo y alma, sino que son uno. Y de ahí, por eso, el concepto de sexualidad, entonces, quiero decir esto, Tomás no es Agustín, así como Aristóteles no es Platón. Lo que sí hay que reconocer, acá viene la epocalidad, el límite. Tomás es un teólogo del siglo XIII, perdón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué era la mujer según Aristóteles? La mujer, un científico de la época, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el padre de la medicina? No Hipócrates, el otro. Hipócrates, el padre de la medicina de los griegos, el padre de la medicina romano, ¿quién es? Galeno. La tiene donde lo tiene Galeno. Galeno decía esto. Galeno, el primer padre que yo dije de la medicina, ¿quién era? Hipócrates. La medicina. Hipócrates. La medicina en tiempo de Hipócrates se estudiaba en el templo. Si ustedes leen algo de Hipócrates, léanlo, son largas oraciones. La medicina se estudiaba en los templos. Ahora, como los cuerpos eran sagrados, no se los podía tocar. Entonces, ¿qué pasa? Galeno, romano, ya hay un lugar más secularizado, entonces en donde él estudia sí se pueden abrir los cuerpos. Entonces Galeno, esto lo cuenta él, es una cosa interesantísima, él dice que él estuvo y partieron un cuerpo en dos, y dice, ¿cuál era la diferencia entre el varón y la mujer? O sea, él ya está haciendo medicina empírica. Lo de Hipócrates era más teórico, ¿está? Ahora Galeno va a hacer medicina empírica y él partió el cuerpo de un varón y de una mujer. Dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? Dice así, el varón tiene
el pene hacia afuera y la mujer lo tiene metido adentro. ¿Está claro? Esto es Galeno, esto es ciencia, está bien, es ciencia antigua, pero Galeno es un científico, el padre de la medicina. Estamos hablando de científico, no de... Bueno, entonces Aristóteles, ¿qué va a decir? Definición de mujer de Aristóteles. ¿Qué es la mujer? Un varón invertido. ¿Qué es la mujer? Un varón invertido, metido hacia adentro, ¿ven? Ahora, ¿qué estamos hablando? De ciencia, no de filosofía, no de teología. Esto hasta Freud. Y de ahí se impone. Freud, le suena a Sigmund Freud, ¿no? Sí. Judío. Freud, padre del psicoanálisis, ¿no es así? Entonces, Freud tiene una conferencia sobre la feminidad. Léanla, yo recomiendo, es cortita. Una conferencia sobre la feminidad y a la larga repite Galeno. Entonces, estamos hablando de Freud, pensamiento crítico, ciencia moderna, y repite a Galeno. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me fui esto? Ahí Tomás cita a un científico que es Aristóteles, y Tomás va a decir, la mujer es un hombre invertido. Pero ahí Tomás, más que filosofía y más que teología, está citando a la ciencia de la época. Es como si yo busco en Wikipedia qué significa pederastia, y entonces yo voy y te cito Wikipedia. Me expreso, entonces ahí, entonces, Tomás, de Aristóteles lo que toma es la unidad de cuerpo y alma. Y eso fue bueno. Ahora, después están los defectos de la epocalidad, de la ciencia de la época, ¿sí? Que te estoy citando a Freud, en 1930. Entonces, bueno, en Aristóteles, en Tomás hay que distinguir eso, ¿no? El que sí fue dualista, y lo digo con cariño porque es mi santo preferido, es San Agustín. Pero San Agustín fue dualista. San Agustín decía que Dios hizo el matrimonio para que, se pudiera pecar. De algún modo, por el matrimonio se puede pecar, ¿no es así? Bueno, entonces, San Agustín sí, siendo brillante en muchas cosas, en eso dejó una herencia terrible, y no, que Santo Tomás no la pudo cambiar, aunque lo intentó, ¿no? Bueno, ahí esas son cuestiones de la historia, pero es importante a veces conocer la historia para ver el límite de las afirmaciones, o por dónde iba la afirmación fundamental, ¿no? En cuestiones antropológicas no hay que confundir a Agustín con Santo Tomás. Realmente son dos mundos diversos. Bueno, la hicimos larga, entonces nos reencontraremos el primer martes de agosto. Saludos y cariños, nos extrañaremos como debe ser. Bueno, chao, cariño.